Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Clarividencia, ganamos. Jules murmuró, cayendo de rodillas en incredulidad. Cuando se desactivó el gel protector que rodeaba el escenario, un rugido ensordecedor de vítores descendió sobre Hayato y las demás, seguido de las voces apasionadas del locutor y comentarista. Eso es todo. ¿Qué conclusión? El ganador es el equipo Enfield de la Academia Seidokan. Esta es ciertamente una victoria inesperada. Para ser totalmente honesta, debería haber una diferencia significativa en habilidad entre la concursante Todo y el concursante Wu, y sin embargo. Hermano mayor. Ufeng, de pie frente al Hayato, parecía no poder creer lo que acababa de ocurrir. Aún así, a juzgar por su expresión, fue Xiaohui el más sorprendido de todos. Yo perdí, ya veo. Viéndole murmurar esas breves palabras para sí mismo, Hayato sintió que había visto a Xiaohui exhibir algo parecido a una emoción honesta por primera vez. Era un cambio escaso y fragmentario, pero había algo inconfundiblemente diferente en él ahora en comparación con cuando había entrado en escena por primera vez. En ese momento, Kirin se tambaleó débilmente y perdió el equilibrio. Kirin. Hayato se apresuró a alcanzarla justo antes de que cayera al suelo. Parecía estar completamente agotada de energía, pero aún así, le dio una sonrisa valiente. Gracias, Hayato. Nosotros ganamos. Gracias a ti. Hayato sonrió. Estuviste increíble, Kirin. Pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal. Sus ojos estaban desenfocados, su voz terriblemente débil. Ya veo. Gracias, adiós. Pero aún así. ¿Por qué es todo tan brillante? Kirin. Kirin. Justo cuando perdió la conciencia. Oh, no te preocupes. La voz no era lo suficientemente fuerte como para enterrar el rugido de la multitud. Al contrario, era suave e infantil, con un anillo ligero y suave. Hayato se giró hacia él reflexivamente, para ver un vacío en el centro del escenario, como si el propio aire se hubiese abierto. De ahí surgió la figura de una niña. Xinglow. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es esto? Una niña ha aparecido en medio del escenario. Oh. Es Banju Tenra. Comparada con la voz nerviosa de Miko, Iragis era una extraña mezcla de resignación y curiosidad. El Banju Tenra. Ahora que lo mencionas, esa chica se parece a la número 1 de Hielon, Xinglow Fan. ¿Por qué en la Tierra podría alguien normalmente tan aislada entrar en escena ahora? No, antes de eso, como entró en el escenario, exclamó Miko. Saliendo con una pregunta tras otra. También entre los espectadores empezaba a surgir una conmoción. Xinglow, sin embargo, no les prestó atención. Ella ha visto la vena de la vida, explicó la muchacha Xinglow con una pizca de admiración mientras miraba la cara inmóvil de Kirin. La imagen se habrá quemado en sus ojos. Debería volver a la normalidad en 2 o 3 días. La vena de la vida. Repitió Hayato. La clarividencia, la habilidad de leer las intenciones de uno, solo discernible a través de su prane. Sin duda leyó todos los movimientos de Xiaohui, explicó Xinglow. Hayato no entendió. ¿Quieres decir, como la precognición de Pandora? No. Xinglow agitó la cabeza. ¿Qué Orgalux revela el futuro del mundo? Eso es lo que lo convierte en un arma tan poderosa para recopilar información. No, lo que ella vio no es el futuro del mundo, sino las intenciones de uno. Podrías pensar que es más como leer la mente. Así que ella sabía lo que él iba a hacer porque era lo que él quería. Exactamente. Ella sabía cómo quería actuar, dijo Xinglow asintiendo con la cabeza, con los labios fruncidos. Es un formidable talento natural. Pensar que puede hacer esto sin la formación adecuada. Para ser honesta, ni siquiera yo sospechaba que llegaría tan lejos. Si alguien como yo entrara imprudentemente en contacto con alguien como ella, desbordante de talento pulido a través de sus propios esfuerzos, podría terminar rompiéndola. Tenía la intención de dejarla sola hasta que estuviera completamente desarrollada, pero ahora que está aquí, no puedo resistirme a tomar un regalo tan fragante. Creo que puedo decir en su nombre que no está interesada. Hayato apretó con más fuerza a Kirin, entrecerrando los ojos hacia la niña. No soy tan tonta como para arrancar una flor en ciernes antes de que florezca.
Más importante, va a estar bien. Kirin no se había movido ni un centímetro desde que perdió el conocimiento. Su respiración parecía estar bajo control, pero su complexión no era buena, y parecía completamente agotada. Incluso con el entrenamiento, investigar el flujo de la vida requiere un gran esfuerzo. Esto es lo que pasa cuando te pasas, como ella. Piensa en ello como si agotaras tu prane. Su vida no está en peligro, pero no es menos grave que una lesión física. Deberías llevarla a algún lugar para que se recupere. Lo tengo. Gracias, Sinblow. En ese caso, sería mejor esperar a que el personal de primeros auxilios se acerque a ellos en lugar de tratar de trasladarla él mismo. Saya, al parecer, también había perdido el conocimiento y estaba siendo atendida por Claudia. Maestra. Los 5 miembros del equipo Dragón Amarillo se habían reunido detrás de Sinblow y estaban arrodillados reverentemente. Siento mucho esta derrota, dijo Xiaohui como representante del equipo, con la cabeza inclinada. Oh, no recuerdo haberte ordenado que ganaras. Lo que quería a cambio de enseñarte era que me satisficieras. Lo sabías. Aún así, empezó Xiaohui, con la voz y la cara rígida. Sinblow le miró con una sonrisa alegre. Oh. Escucha, Xiaohui. Era la primera vez que veía esa expresión en ti. Sí, no era la victoria lo que yo quería. Pero eso es diferente de no buscar la victoria. Con eso, entrecerró los ojos, con un frío fresco entrando en su voz. Tienes una mente brillante, Xiaohui. Ya sea que se trate de artes marciales o seisenjutsu, absorbes cualquier cosa que se te presente. Eres fiel a mis enseñanzas y nunca te has opuesto a mí. Sí, eres un discípulo realmente excelente. Pero desafortunadamente, no me interesan las marionetas. Xiaohui escuchó en silencio, su mirada dirigida al suelo. Sus técnicas son mías, reproducidas fielmente, sí, pero no desarrolladas, no hechas propias. Supongo que ya está claro que no estás interesado en ir más allá de ese punto. Solo intentas satisfacerme, solo intentas satisfacer mis expectativas. No lo haces por ti mismo. No hay satisfacción en entrenar con alguien así, alguien que no puede ser transformado en algo más grande. Maestra. Ahora Xiaohui se movió, inclinando la cabeza para mirar a Sinblow. Su rostro era como el de un niño viendo a su madre irse. ¿Entiendes por qué me gusta tu té? Porque eso es lo único que has dominado por ti mismo, que has estudiado por ti mismo, que has cultivado por ti mismo. Ante estas palabras, los ojos de Xiaohui se abrieron de par en par. Sin embargo, la derrota es humillante. Eso es lo mejor. Ahora tienes una razón para querer liberarte de lo que te ata. Pero, maestra. Yo. Aprecio tu lealtad, pero deberías ser una persona, no una muñeca, interrumpió Sinblow con un suave movimiento de su cabeza. Si no lo haces, nunca me satisfarás. Sí, maestra. MMHM. Sinblow asintió antes de volver a mirar a Hayato. Ahora debo expresar mi gratitud a esa chica, Kirin Todo. Ella tiene mi agradecimiento por superar a este de aquí. Luchó espléndidamente. Se lo haré saber cuando se despierte. Bien. De hecho, si alguien iba a derrotarlo, asumí que serías tú. Tal vez necesite esperar un poco más. Dijo Sinblow con una sugerente sonrisa, dándole palmaditas en el hombro. Estoy deseando que llegue el campeonato. Haz que sea interesante. Con eso, soltó una risa seca, y luego se llevó al equipo Dragón Amarillo. Hayato dio un suspiro de alivio cuando, en su lugar, el equipo de primeros auxilios subió al escenario. En la oficina del presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Santa Gallardor. Así que el equipo Enfield salió vencedor. Impresionante, realmente impresionante, comenzó Ernest Fairclough mientras veía el comentario posterior al combate en la ventanilla de aire. Supongo que deberíamos llamar a esto el despertar de la señorita Todo. Aunque, debo admitirlo, fue un poco inesperado. Bueno, entonces, ¿qué dicen todos ustedes? Se giró para mirar a los otros 4 miembros del equipo Lancelot, todos reunidos en la sala. Jeje. Es como dije, ¿verdad? Te dije que llegarían a las finales. Leticia declaró mientras se cepillaba el pelo hacia atrás con una florecilla. Sin duda, estaba encantada de haber tenido la oportunidad de enfrentarse a su rival, Claudia. Claramente estaba tratando de actuar tranquila y serena, pero no podía ocultar el débil rubor que se le había subido a las mejillas. Deberíamos acoger con satisfacción este resultado. Debería funcionar a nuestro favor. Para ser honesto, estoy contento de no tener que enfrentarnos a Agun Seiku nosotros mismos, dijo Lionel en voz baja mientras se acariciaba la barbilla. Lionel, el lancer más hábil de Gallardworth, se había ganado el título de Rongomiant, y sin embargo, parecía que ni siquiera él quería luchar contra Xiao Wu directamente.
Ernest mismo no podía negar que el poder y las habilidades de Xiaoyu eran, en una palabra, excepcionales. Incluso con la fuerza única de su Orgalux, los Leiglems, Ernest no pudo evitar preguntarse si incluso él mismo sería capaz de derrotarlo. Desafortunadamente, probablemente no serán capaces de formar un equipo completo, no en ese estado. Esa chica, en particular Kirin Todo, ¿verdad? No tenía buen aspecto. Si yo fuera ella, estaría más preocupado por hacer una recuperación completa. Kevin, recostado en el sofá con las manos detrás de la cabeza, parecía estar legítimamente preocupado por su bienestar. Mientras no estuviera en el campo de batalla, siempre se pondría del lado de una dama. Dado su estado, dudo que pueda participar en la final, contestó Percival, su rostro ilegible. Mientras los otros 3 miembros estaban sentados en el sofá, ella sola se quedó apoyada contra la pared en casi silencio. Probablemente tengas razón en eso. Ernest asintió. Parece ser un poco diferente, pero sospecho que ella tiene el mismo ojo para los detalles que yo. Sin embargo, parece que se ha excedido, así que probablemente no podrá volver a usarlo por un tiempo. Sin mencionar sus otras heridas serias. Percival tenía un sentido inusualmente agudo de la observación, que le permitía ver a través de las verdaderas naturalezas de aquellos con los que se encontraba, y que hacía casi imposible que se le escapara una mentira. En opinión de Ernesto, fue por esos ojos que se concentraron en la verdad, y por el interminable sentido de culpa que eso implicaba, que ella había sido escogida para empuñar el Santo Grial. El Santo Grial era aún más selectivo que su propio Orgalux, y al igual que la espada rúnica, no podía ser engañado. Lo que significa que serán 4 contra 5, supongo. No se puede negar nuestra ventaja. Todos estarán agotados desde su último combate, mientras que nosotros hemos llegado a la final por defecto. Sin mencionar, nuestro mejor entrenamiento. Espera un minuto, Lionel, respondió Leticia. Por muy cierto que eso pueda ser, será mejor que no bajes la guardia. Simplemente estoy declarando un hecho objetivo. Lionel frunció el ceño, más decepcionado que cualquier otra cosa. No quiero que se burlen de ellos, ni tampoco que se lo pongan fácil. Lionel siempre trató de evaluar las cosas justamente. Eso a menudo lo ponía en desacuerdo con Kevin y también lo llevaba a pelear con Leticia, que tendía a expresarse de manera más directa. Bien, ninguno de nosotros trataría así a un oponente, Leti. Kevin habló a la ligera, como si fuera una broma, pero sus ojos estaban serios. Nunca trataron a sus oponentes con desdén, nunca se acobardaron ante las ilusiones, siempre luchando con todas sus fuerzas para abrir el camino a la victoria. Así fue como el equipo Lancelot hizo las cosas. Justicia y orden, verdad y honestidad, esos eran los símbolos de la Academia Santa Gallardot. Y sin embargo, soy consciente de ello. Soy parte de este equipo, ¿sabes? Es solo que... Al alejarse de Leticia por un momento, Ernest miró hacia atrás, hacia la ventana de aire, mostrando una vez más a Hayato en medio del escenario. Hayato Mahiri. Es realmente magnífico. Estoy deseando que... Pero se detuvo allí, moviendo la cabeza con una amarga sonrisa. No lo hagas. No termines ese pensamiento. Se puso en pie, soltando un breve suspiro mientras intentaba sofocar el dolor que se estaba formando en su pecho. Ahora bien. Voy a salir por un rato. Te lo dejaré todo a ti. ¿Eh? Espera un minuto, Ernest. Leticia lo llamó. ¿Qué quieres decir con que vas a salir? Tenemos que planear el combate. Ernest, sin embargo, simplemente le dio una sonrisa suave antes de salir de la habitación sin decir palabra. En la sala del consejo estudiantil del Instituto Le Wolflac. TCH. Así que Seidoukan se recuperó. Dirk Everwine prácticamente escupió las palabras mientras se sentaba en su escritorio. Golpeó el botón con la mano para cerrar la ventanilla de aire desde la que había estado viendo el combate. Ni Le Wolf ni el propio Dirk habían prestado mucha atención a los GRYPS de este año. Habían contratado a un equipo de mercenarios para que luchara en nombre de la escuela, pero se trataba más bien de una medida que salvaba la cara que de otra cosa, y había cumplido más o menos su propósito para el momento en que había hecho su primera entrada. En cuanto a si Hielo o Seidoukan llegaron al campeonato, o quien terminaría ganando ese combate, Dirk no estaba particularmente interesado. Lo que le molestaba era que fuera el equipo de Hayato el que ganara. Hayato Mahiri, hermano menor de Haruka Mahiri y portador del ser Beresta. Dirk solo lo había visto en persona una vez, aunque, estrictamente hablando, también se habían visto en ceremonias y similares, pero eso era suficiente para saber que él sería un problema. Para Dirk, que veía a otros como poco más que piezas de ajedrez, Hayato era el peor tipo de problema imaginable. La mayor parte del tiempo era fácilmente manipulable. Pero siempre conseguía voltear la tabla en el momento más inoportuno.
Me gustaría eliminarlo por completo, y sin embargo. Su móvil había empezado a sonar. Lo puso en modo de solo voz antes de abrir una ventana de aire en blanco. El demonio y el falso dios se mueven, informó una voz sombría. Justo como lo había pensado. Dirk frunció el ceño. Dada la situación, este no fue un acontecimiento inesperado. ¿Qué quieres que haga? Sigan monitoreándolos. Pero mantén la distancia. Lo sabrán si te acercas demasiado. Entendido. Con eso, la ventana de aire se cerró. El operativo no era uno de los gatos de Leworth, sino uno de los propios agentes de Dirk. Si él involucraba a Grimalkin, la información se filtraría inevitablemente al FBI de la escuela, Sonage. Tenía que ser selectivo con los que asignaba a cada tarea. Más aún cuando la tarea en cuestión se refería a la alianza de la rama dorada. ¿Qué demonios estás pensando, Mariat Mesa? Si vas a intentar algo, no voy a quedarme aquí sentado sin hacer nada, murmuró antes de abrir 5 pequeñas ventanas de aire. A su vez, él miró las caras de cada uno de los miembros del equipo Lancelot de Saint Gallardworth Academy. Había una cantidad sorprendentemente detallada de información sobre cada uno de ellos. Hizo que los ojos dorados hicieran un reconocimiento unos días antes. No había nada inusual en la recopilación de información sobre los posibles oponentes durante la fiesta, por lo que no habría llamado la atención usar a Grimalkin para tal tarea. No es que tuviera la intención de usar esa información de la manera que cualquiera podría haber esperado. Ya lo había mirado varias veces, y no había muchas novedades. Dada la cantidad de detalles que ya habían reunido, probablemente no quedaba mucho más por desenterrar. Tampoco era probable que hubiera algo particularmente útil que pudiera utilizar a su favor. Eso fue, dejando a uno de ellos a un lado. Dirk cerró las ventanas de aire restantes una por una. Ernest Fairclough, Letitia Blancard, Lionel Karsch, Kevin Holst, hasta que finalmente solo quedó uno abierto frente a él. Percival Gardner. Dirk solo había estado interesado en el usuario del Santo Grial y la integrante más nueva del equipo Lancelot. Dado que ella era una recién llegada, él esperaba que hubiera algo que desenterrar sobre ella, y sin embargo, mirando su historia personal, no pudo contener su sorpresa. Fue mucho más allá de lo que incluso él esperaba. Mientras miraba la cara en esa ventana de aire, una corriente de recuerdos desagradables pareció volver a la vida. Su dedo casi intentó cerrar la ventanilla de aire por puro reflejo, pero mantuvo su mano, chasqueando su lengua con desagrado. No me gusta, pero esto mejorará mi mano. Ya tenía al comodín, Orpelia Landlufen, pero eso solo no sería suficiente para ganar. Si ibas a jugar contra Mariat Mesa, necesitabas todas las ventajas que pudieras conseguir. Justo en ese momento, señor presidente, ¿quiere un poco de café?, preguntó una cara tonta en una ventana recién abierta. Arg. Se encontró tan molesto que ni siquiera se atrevió a gritarle, simplemente abriendo la puerta de su oficina con una mirada molesta. Entra aquí. Priscila hizo unas galletas. ¿Se ven deliciosas, no crees? Ah. Dirk puso la cabeza en sus manos, tratando de encontrar una forma sencilla de decir sus instrucciones. Hey, Keroune. Tengo un trabajo para ti. 90. Ven conmigo a la final de GRYPS mañana. En serio, exclamó ella, aplaudiendo con regocijo. No hace falta decir que las entradas para el combate del campeonato de una fiesta eran, con diferencia, las más solicitadas. Siendo su secretaria privada, se le permitió, por supuesto, reunirse con él en su cabina privada, o eso es lo que uno hubiera esperado. Aunque no tuvo muchas opciones en las ceremonias de apertura y clausura, casi nunca asistió a los combates, por lo que esta sería la primera vez que asistiera. Sí. Gracias, señor presidente. Siempre he querido ver una fiesta de primera mano, gritó encantada. Dirk dio un suspiro de cansancio antes de continuar suavemente, entrega esto, antes de que empiece. Ese es el trabajo. Sacó una tarjeta del cajón de su escritorio, garabateando algo en el frente antes de lanzarla hacia ella. ¿Entregarlo a quién? ¿Tengo que responder a eso? El equipo Lancelot de Gallardworth. Oh. Keroune inclinó la cabeza hacia un lado, su expresión perpleja. Entiendo. Solo. Estoy un poco sorprendida. ¿Los conoce, señor presidente? Cállate. Eso no es asunto tuyo. Dirk la miró con ira. Keroune retrocedió ante las palabras. Solo voy a decir esto una vez, así que escucha. No vayas con ese estúpido uniforme. Y no se lo des directamente. Déjalo en su oficina. Cada una de las 6 escuelas de Asterisk mantuvo una oficina especial en el Domo Sirius durante el curso de la fiesta, cuyo trabajo era recibir regalos y correo de los fans en nombre de sus concursantes. Pero en ese caso, no tardará en llegar a ellos. Eso no es asunto tuyo.
No te preocupes por eso. Solo diles que es del instituto. El instituto. Repitió Keroune. Claramente, ella no tenía idea de lo que él estaba hablando, pero, por supuesto, no había necesidad de que ella lo supiera en primer lugar. Dirk hizo un gesto con la mano para señalar el final de la conversación, echándola de la habitación. Maldita sea, ¿quién iba a pensar que llegaríamos a esto?, murmuró con un enfadado chasquido de su lengua.